Cristo y la Navidad. No cabe duda que nos encontramos viviendo en una de las épocas más dramáticas, más violentas, más confusas, más desesperadas de la historia de la humanidad. El mundo ha comenzado a ser sacudido por diversas tormentas económicas, políticas, filosóficas y morales. Las caídas de la bolsa, recientemente la pérdida millonaria de cientos de empresas, ha comenzado a enseñarnos a todos nosotros los hombres que nosotros no debemos de poner nuestro dinero, nuestra confianza en el dinero. Los drásticos cambios climatológicos, que quiero decirle que aún los mismos expertos dicen no hay absolutamente nada que hacer para revertir los cambios climatológicos, aunque todos empezáramos a limpiar y empezar a hacer del hombre. Cuando cayó en pecado Adán y Eva, Dios puso una maldición en la tierra, y la maldición de la tierra es que esta tierra se va a acabar y falta muy poco tiempo para que Dios se encargue de la destrucción del planeta Tierra. Es por eso que en Apocalipsis nos dice la Biblia que en la última parte de la humanidad, viviendo aquí en la tierra con el Señor, Él va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Esta tierra se va a acabar como nosotros la conocemos. La increíble violencia, la corrupción, México siendo uno de los países con más homicidios en el mundo, crímenes, secuestros que estamos viviendo, los magistrados, los jueces, las autoridades civiles, la corrupción en nuestros gobiernos. Vemos que se necesitan castigos mucho más severos ante todo lo que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, la esperanza humana no se encuentra en una mejor política nacional o con niveles más elevados de educación o con una economía mucho más fuerte. La Biblia nos revela que la raíz de todos los problemas humanos se llama nuestra deficiencia en nuestro carácter espiritual. El ser humano se encuentra totalmente alejado de Dios. Por eso dice la Biblia que en los tiempos de Noé estaban comiendo y dándose en casamiento. Yo me preguntaba, ¿y qué tiene de malo comer y darse en casamiento? El problema está en que la gente lo está haciendo sin tomar en cuenta a Dios. Aunque Jesús no nació el 24 de diciembre, Él nació en el mes de septiembre, en el mes de octubre, dependiendo del calendario hebreo judío, entre el día 15 aproximadamente. La tradición así lo indica, y el mundo entero se ha parado el día de hoy. Los negocios, aún en los países ateos, no trabajan. ¿Cómo la ve? Le dan descanso a sus empleos. Pero no es el día, es la ocasión. ¿Sabe en mi corazón cómo se llena de alegría de ver este lugar lleno, sabiendo que hoy han escogido, antes de ir con sus familiares, antes de ir con sus seres queridos, antes de cortar ese pavo, antes de cortar esa pierna o ese bacalao, hoy han venido como esos tres reyes del oriente o magos, como le quieran llamar, vinieron y le trajeron presentes a Jesús. No llegaron con sus manos vacías, llegaron, y dice la Biblia, y le trajeron oro, incienso, mirra, y se postraron y lo adoraron. Muchas felicidades por estar aquí honrando a Jesús en esta tarde. Un aplauso muy grande por esto. Muchas gracias. Pero la pregunta es, ¿quién es Jesucristo? ¿Acaso ha existido algún otro personaje en la historia que haya traído a la humanidad el mensaje de paz, de justicia, de amor y de redención que Él nos trajo? ¿Quién fue este maravilloso hombre al cual nadie se le puede comparar y que ha impactado la historia humana como nadie jamás lo ha hecho?
¿En qué radicaba la grandeza de Jesús? ¿En qué radicaba su poder? ¿Fue verdaderamente el Hijo de Dios? Bueno, para contestar estas preguntas, vamos a, en primer lugar, ver las credenciales que tenía el Señor Jesucristo. Porque de ningún otro personaje de la historia humana se profetizó, escuche bien, con siglos de anticipación acerca de su nacimiento, dónde nacería, quién sería su madre, cuál iba a ser su vida, cuál iba a ser su ministerio, cómo iba a ser rechazado y cómo iba a ser su muerte y su resurrección. Número uno, vemos las profecías cumplidas de su promesa. ¿Cuáles son las profecías cumplidas? Porque de ningún otro hombre, ni de Hare Krishna, ni de Buda, ni de Mahatma Gandhi, ni de los más grandes líderes religiosos, ni un día antes de su nacimiento se ha profetizado con la exactitud, con miles de años, cientos de años antes, todo lo que he mencionado acerca de Jesucristo. Vemos nosotros su nacimiento, dónde nacería, y esto lo escribe Miqueas con más de 1500 años de anticipación. Nos dice así: pero tú Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti Belén, un pueblito insignificante, como es decir, ¿qué les puedo decir? Chonacatlán, ¿no? O de ti Chonacatlán, o el pueblo más pequeño que ustedes me puedan decir, la más pequeña, Éfrata, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vemos también que se nos dice quién iba a ser su madre. Nos dice en Isaías en el capítulo 7, en el versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, hablando de María, concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre, que significa Dios con nosotros. Vemos que también se profetiza su vida, se profetiza también su ministerio. Y podemos leer en Isaías 61, versículo 1 y en el versículo 2: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Vemos también nosotros no solamente quién iba a ser su madre, su nacimiento, su vida y su ministerio, el rechazo también que iba a sufrir el Hijo de Dios aquí en la tierra. En Isaías 53 se nos profetiza con miles de años de anticipación, hablando de Cristo, diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, hablando de Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su sangre, fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Todavía no ha venido y no había venido a la tierra, y ya la Biblia nos dice a qué iba a venir
Jesucristo a la tierra. Y se nos dice también en el libro de Mateo y en los evangelios que cuando Cristo entró a la sinagoga, leyó el Isaías 53 y les dice a todos: el día de hoy esta profecía se ha cumplido delante de vuestros ojos. Vamos a ver el impacto. ¿Qué impacto ha tenido Cristo en la historia? Alguien se atrevió a decirme una vez que Cristo nunca existió. Y le dije: ¿a qué estamos hoy? ¿Después de quién? De Cristo. Bueno, vamos a ver el impacto que Cristo hizo en la historia. Porque nosotros contamos nuestros días desde el nacimiento de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. No antes de Napoleón y después de Napoleón. No antes de Hare Krishna y después de Hare Krishna, sino de Jesucristo. No solamente el mundo se detiene el 24 y 25 de diciembre. Gracias a Jesús que nació, gracias al Salvador, les dan vacaciones y hasta aguinaldo. ¿Cómo la ve? Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Están contentos por eso. Y gracias a eso nos damos regalos. Y vamos a recibir regalos. Hoy en la noche nos juntamos con la familia. Vamos a hacer un intercambio de regalos. A cada quien le toca algo y cada quien también va a dar algo chusco. Y no sé, algo ahí planeó mi esposa con Pía, nuestra hija, ¿verdad? Y vamos a tener un tiempo muy lindo. Pero el mundo entero se da regalos. No solamente se para en diciembre, el mundo entero. Se celebran también esos reyes que traen regalos a los niños, que le trajeron regalos a Jesucristo. No solamente eso, sino que también se celebra la Semana Santa. La Pascua, les dan 2 semanas de vacaciones a los niños. No hay personaje que ha transformado, impactado más la historia de la humanidad que gracias a Jesús, el Hijo de Dios. Su impacto en la historia. Entonces contamos nuestros días antes de Cristo, después de Cristo, celebramos mundialmente su nacimiento, la Navidad, la Semana Santa. Gracias a Dios por eso. Y aquí podemos ver, número 2, en segundo lugar, el nacimiento milagroso y el desarrollo espiritual de Jesucristo. La Biblia nos dice que Jesús nace en primer lugar virginalmente. José y María no tuvieron relaciones sexuales. Cuando José se enteró que María estaba embarazada, se le aparece un ángel y le dice: no temas recibir a tu mujer María, porque lo que de ella es concebido por el Espíritu Santo. María, la bendita madre de nuestro amado Señor y Salvador. Dice la Biblia que María era bendita y siempre será bendita entre todas las mujeres de la tierra, porque esa bella mujer, esa bendita mujer, dio a luz al que iba a ser y es el Señor y el Salvador de toda la humanidad. María estaba embarazada, concibió del Espíritu Santo. ¿Y por qué del Espíritu Santo? Porque en el momento que el espermatozoide fecunda el óvulo, ya en ese momento es un ser vivo científicamente ya comprobado. Se determina en ese momento de la fecundación del óvulo el tipo de sangre que va a tener ese ser humano. Es ya un ser humano y es por eso que nadie puede interrumpir el embarazo más que Dios. Nosotros no podemos decidir como seres humanos: es mi cuerpo, puedo hacer con mi cuerpo lo que quieras. Sí, puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, pero ese bebé que está en ese vientre es otro cuerpo, es un ser humano. La palabra del Señor nos dice en Isaías capítulo 7 versículo 14, hablando con cientos de años de anticipación, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Y luego podemos leer en Mateo capítulo 1, 18 al 20, el nacimiento de Jesucristo, dice la Biblia, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que
que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces la pregunta es: ¿por qué tenía entonces que nacer virginalmente? Porque el Mesías Salvador no podía nacer con pecado. Al nacer de una virgen, Dios estaba evitando que su hijo contrajera el pecado en su sangre, porque el pecado lo transmite el varón al introducir el esperma dentro de la mujer. Por el pecado de un hombre, el pecado entró a todos, que dice la Biblia, a todos los hombres. Somos los hombres los que acarreamos, aportamos, traemos el pecado, nacimos con pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia también nos dice: la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y muchos dirán: ¿qué culpa tengo yo de haber nacido con pecado? ¿Y qué culpa tengo yo de que Adán y Eva hayan pecado? ¿Y qué culpa? Mira, tú no tienes la culpa de que ellos hayan pecado, pero sí tienes la culpa si en esta tarde, hoy, que te invite a los pies de Cristo, no te tomas hoy la medicina y el remedio del pecado. No tienes la culpa por el pecado, pero tienes la culpa si no te tomas hoy el remedio, que es la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Él con su sangre nos lavó, con su sangre nos limpió, porque era sangre pura, era sangre santa, y la sangre que el Padre vio fue la sangre de su Hijo, que no estaba contaminada con el pecado de los seres humanos. Así que, número 2, podemos ver también nosotros que Jesucristo asombra no solamente a su hogar, sino a los sabios de su época, con tanta sabiduría que tenía Jesucristo. Y podemos nosotros leer en Lucas 2:46 al 47, que dice: y aconteció que 3 días después le hallaron. ¿Quién le halló? María su madre, José su padre, porque se perdió Jesús. Iban en una caravana, y ¿dónde lo encontraron a Jesús? Jugando canicas, al trompo, al yoyo, al valero, al chidas pelas. No, dice sentado. ¿Dónde estaba Jesús? Estamos hablando de los 12 años de Cristo, sentado en medio de todos los doctores, doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban ¿de qué? De su inteligencia y de sus respuestas. Imagínense, está discutiendo con doctores de la ley, con rabinos, con maestros de la ley. Muchas veces mi esposa me dice: hay ciertos niños, o Omar o Elizabeth me dicen: hay ciertos niños que se distinguen, son muy inteligentes, se aprenden los versículos, captan las historias bíblicas. Imagínense Jesucristo, el Hijo de Dios, a los 12 años, todos los doctores de la ley maravillados de que este niño supiera tanto. Los asombró con su sabiduría. Y esto nos prueba que su sabiduría no la aprendió de los esenios, como dice el famoso libro de Benítez, J.J. Benítez, o de los egipcios, o que estuvo en Cachemira o en la India. Esta sabiduría se la dio el mismo Dios del cielo. En tercer lugar, ¿cuál fue el ministerio público de Jesucristo? La Biblia nos dice que el ministerio público del Señor Jesucristo fue introducido por este hombre que pueden ver en pantalla, que se llama Juan el Bautista. Es introducido al mundo por Juan el Bautista. Podemos leer
en Juan capítulo 1, 29 al 34, que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, dijo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan: y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista, predicando el arrepentimiento de los pecados, presentando y viendo de lejos a un hombre caminar, y les dice a todos: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hace Cristo? Recluta 12 hombres. ¿Qué hizo Jesús? Nos dice en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remaban y remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Y de esta manera continuó el Señor Jesucristo llamando a los demás pescadores, en su mayoría, ¿para qué? Para enseñarles los secretos del reino de Dios. 3 años Cristo hizo una sola cosa. 3 años dedicó Cristo a entrenar, a discipular, a comer, cenar, enseñarles todo lo concerniente al reino de Dios. Invirtió su vida solamente en 12 personas. Cristo tuvo muchos discípulos, le seguían cientos de personas, muchos por hipocresía, porque los sanaba, muchos porque hacía milagros, pero estos 12 hombres comieron, desayunaron, cenaron, viajaron, estuvieron con Cristo. Y es por eso cuando Cristo se va y sube al cielo, nos dice a todos nosotros: id y predicad el evangelio a toda criatura, que yo morí, que yo fui sepultado, que yo resucité al tercer día entre los muertos. Y dice Cristo también: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Así que esto también nos demuestra su poder. Vemos que Cristo tuvo no solamente discípulos, no solamente sanó, la Biblia nos dice que tuvo el poder con su palabra de calmar las aguas, de calmar el viento. Y se preguntaban después de una tormenta: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Las enfermedades, y no podemos leer todos los versículos, y sanó a muchos enfermos y a muchos leprosos, y a Lázaro le dio y le devolvió la vida, y levantó a los cojos junto al estanque de Betesda, y cambió el agua en vino. Y él vino a darnos vida y a resucitar de entre los muertos aquellos que estaban muertos. Y finalmente vemos nosotros
para terminar, y con eso termino, el arresto y la crucifixión. ¿Cómo murió Jesús? Dice la Biblia que Jesús se encontraba en el huerto del Getsemaní. Y podemos nosotros leer en Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, Padre, si es posible, si hay una oportunidad, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La palabra Getsemaní, donde se encontraba Cristo, significa aceite prensado. Aceite prensado. Este lugar fue la antesala de la muerte de Cristo, y se dice en los evangelios y se cuenta en la Biblia y podemos leer en las escrituras que Cristo estaba atravesando la noche más triste de todas las noches que él vivió durante 33 años en esta tierra. La Biblia nos dice que experimentó una tristeza tan profunda que los médicos llaman y dicen que Cristo atravesó lo que se llama hematohidrosis. Hematohidrosis. ¿Han leído que Cristo comenzó a sudar sangre? Eso es hematohidrosis. Significa que el páncreas de Cristo promovió el aumento de las lisoginasas que se derraman a través del torrente sanguíneo, diluyendo el cemento endotelial que produce el paso de la sangre a través de los capilares, mezclándolo con el sudor. El sangrado que Cristo estaba sangrando en ese momento hacia las glándulas sudoríparas significa que el dolor que Cristo tenía era muy profundo. Hay gente que se ha muerto de tristeza, pero Cristo estaba sudando sangre. Y es por eso que le dice a su padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y sudaba sangre. Y la pregunta es: ¿por qué estaba sufriendo tanto Cristo? ¿Porque le iban a doler los clavos? ¿Porque le iba a doler la corona de espinas? Yo recuerdo antes de entrar al quirófano, uno está nervioso, me irá a doler, mira esto, ojalá no me tuvieran que operar. Pero Cristo no estaba sufriendo por los clavos, no estaba sufriendo por la lanza que le iban a enterrar en el costado, no estaba sufriendo por los 69 latigazos que iba a experimentar en su espalda, o por la cara que se la iban a desgarrar. Dice la Biblia que no fue reconocido entre los hombres. Cristo estaba triste porque por primera vez en la historia de la humanidad y de la creación y de la eternidad, nunca el Padre y el Hijo se habían separado, y Cristo en la cruz se iba a hacer pecado. Y es por eso que en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo murió solo, llevó tu pecado, llevó mi pecado, llevó el pecado de toda la humanidad. Es por eso que Cristo dice desde la cruz del Calvario: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede entrar al Padre si no es por mí. ¿Cuánta gente dice todos los caminos llevan a Dios? Dios pudo haber dicho en la Biblia: pórtense bien, llévenle regalitos y cobijitas el 24 de diciembre a los que están dormidos en los puentes, construyan un orfanatorio y chance y los dejo entrar al cielo.
¿Y cuánta gente es movida en esta época navideña? ¿Y cuánta gente da regalos y es movida? Y hasta damos más propina al que nos envolvió las cosas en el súper, y hasta al viene, le damos más, es porque es Navidad. Algo, una nostalgia, algo nos llena. Digo, ya si eso ni te llena, nada te va a llenar, hermano. Hay gente que nunca es generosa con nadie. Nosotros vamos a ser muy generosos porque Dios es muy generoso, porque Dios siempre nos da, Dios siempre nos bendice. Nunca tenemos las manos vacías, nunca, siempre tenemos que dar. Pero Cristo no estaba sufriendo por eso. Cristo estaba sufriendo porque en aquella cruz llevó tu pecado y llevó mi pecado. En unos momentos más, yo voy a invitar a muchos de ustedes que ahí desde su lugar se arrepientan de sus pecados, le entreguen hoy su vida a Jesús. Seas católico, mormón, cristiano, testigo de Jehová, musulmán, no te invito a una nueva religión. Hoy te quiero invitar a que vengas a cruz de Cristo, confieses tus pecados y le digas: Señor, perdóname. Vemos que aquí se establece en la cruz del Calvario el camino a la salvación. Lo acusaron falsamente al Señor Jesucristo, los principales sacerdotes en Mateo 26 y los ancianos y todo el concilio, dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y esta es la única manera que pudieron acusar a Jesucristo, mediante calumnias, mediante mentiras, torciendo sus enseñanzas. Y actualmente, ¿cuánta gente dice Cristo fue un gran revolucionario? Cristo fue el primer comunista, háganme el favor. Cristo fue un iluminado. Cristo fue un maestro de moral. Cristo fue esto, Cristo fue aquello. Y aquí no hay de 2 opciones nada más. Y les voy a decir cuáles 2 opciones existen. O Cristo fue el psicópata, el mentiroso, el más loco que ha existido en la historia humana, porque dijo que era Dios, dijo que era hijo de Dios, dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Antes que Abraham fuese, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O es un mentiroso, o Cristo es lo que dijo ser: el camino al Padre, la verdad y la vida. Y si no es por Cristo, no puedes entrar al reino de Dios. O es un mentiroso, o es lo que dijo ser: el camino, la verdad y la vida. Tú lo vas a decidir hoy. Todos somos criaturas de Dios, no hijos de Dios. Dios tiene una familia quien ha salvado a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Y tenemos finalmente la terrible tortura del Señor. Nos dice la Biblia que el Señor Jesucristo fue azotado con látigos romanos, cargó la cruz del Calvario, clavos en sus manos, en sus pies, espinas en su cabeza, tuvo frío, tuvo sed y le dieron ajenjo, le dieron vinagre, fue despreciado, desechado por los hombres, fue golpeado, fue azotado, latigueado, y de repente le pusieron un abrigo a Cristo sobre sus heridas en su espalda, y le dijeron: salve el rey de los judíos, y le golpeaban con palos. Y de repente, después de que esas heridas en la espalda se cicatrizaron y se le pegaron a ese manto, le arrancan el manto de la espalda y se desprende toda la sangre coagulada, todas las heridas, haciendo más horrible, más terrible, más doloroso el sufrimiento, porque nadie ha sufrido en este mundo como sufrió Jesús por ti y por mí. Él sí nació hace 2000 años.
El Salvador vino al mundo, pero Él vino con un propósito: a morir por nuestros pecados, porque somos pecadores y la paga del pecado es la muerte, y tenemos que pagar por nuestros pecados en un lugar que se llama el infierno. No existe el limbo, no existe el purgatorio, no lo encuentro yo en ninguna parte de la Biblia. Y me atrevo a retar a cualquiera que me diga que en la Biblia católica, cristiana, la Biblia que tú quieras mencionarme, existe el limbo, el purgatorio, porque no lo hay, no lo menciona, son inventos de hombres. La Biblia nos dice que existe un infierno donde la gente será por la eternidad sin Cristo, y existe también un cielo donde el Señor quiere llevarnos a todos, pero dice la Biblia que Jesucristo es el único camino al Padre. Si no nos arrepentimos, vamos a perecer. El mejor mensaje, la mejor noticia, el mejor regalo saliendo de este lugar, de este auditorio, es salir con Jesús en tu vida. Un religioso le dijo: sabemos que eres maestro, y era un gran religioso. Y Jesús se voltea y le dice a Nicodemo: era el hombre más santo, más pulcro, el líder de los rabinos. Jesucristo le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Cuántas veces hemos ido a tantas iglesias, cantamos canciones tan lindas cristianas o de cualquier otra religión que sea, pero eso no nos hace cristianos? El nuevo nacimiento es una conversión. Tenemos que nacer de nuevo. Tiene que nacer Jesucristo dentro de nuestro corazón. En 1 Corintios nos dice la Biblia: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque miren, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿De qué serviría que yo les estuviera predicando? ¿De qué serviría entregarnos a Cristo? Si Cristo no resucitó, aquí está diciendo Pablo, sería vana nuestra fe. Vean, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, ¿para qué nos congregamos? ¿Para qué somos fieles? ¿Por qué somos honestos en el trabajo? ¿Por qué amamos a nuestra esposa, a nuestros hijos? ¿Por qué nos portamos bien? ¿Por qué hablamos de Cristo? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué damos a la obra de Dios? ¿Por qué ayudamos misioneros? ¿Por qué compramos Biblias? ¿Por qué hacemos? ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Y Pablo decía: yo sé en quién he creído y estoy seguro que guardará mi depósito en aquel día. Yo sé dónde está mi hijo Estéfano. Está con Jesús. Y yo sé dónde están muchos de sus seres queridos si se fueron al cielo, y sé que un día lo volveremos a ver. Y veremos a Jesús y veremos a nuestros seres queridos. Pero qué horrible es no verlos y saber que se condenaron para toda la eternidad, no en el infierno y no en la resurrección. ¿Quién era realmente Jesucristo? Él mismo lo declaró, y Jesucristo mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cristo dijo: el que me tiene a mí, tiene al Padre. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Y te pregunto finalmente, ¿quién dices tú ahora
que es Cristo. Con tus ojos cerrados. Yo sé que muchos han venido porque los invitó un amigo, una amiga, un vecino, una vecina, un tío, una tía. Y gracias a Dios que están aquí en su casa, en este auditorio, escuchando este precioso mensaje, que quizás es la primera vez en muchos de nuestros años que le damos realmente este 24 de diciembre un lugar de prioridad a Jesús. ¿No te gustaría hoy recibirlo en tu corazón, en tu vida? ¿No quisieras hoy pedirle perdón por tus pecados, arrepentirte y aceptar al Salvador, a Jesús, dentro de tu corazón? ¿No quisieras hoy creer que Jesús murió por ti en una cruz, que murió por tus pecados y por mis pecados, por cuanto todos somos pecadores, y decirle: Dios, perdóname? ¿Cuántos quisieran decirle: Dios, perdóname? Te pido perdón por mis pecados. Creo en Jesús, que murió en una cruz y que resucitó, y que si hoy no te tengo en mi vida, hoy te recibo. Entra en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Límpiame, lávame, perdóname. Quiero ser una nueva criatura a partir de hoy. Una nueva criatura en Cristo. Que a partir de hoy haya significado, haya luz, entendimiento y esperanza en mi vida. Te acepto en mi corazón. Si alguien hizo esta oración así con sus ojos cerrados, les tenemos un regalo. Levanta tu mano si hiciste esta oración. Gracias. Manténgala levantada. Muchas manos levantadas. Muchas manos. Manténgala levantada hasta que les den su regalo. Les vamos a proporcionar una porción de la Biblia. Oscar, aquí enfrente hay mucha gente. Aquí también enfrente hay mucha gente con las manos levantadas. En la parte del medio también hay gente. Algunas personas, si nos quieren ayudar repartiendo estos regalos, porque tenemos mucha gente con las manos levantadas. ¿Alguien más hizo esta oración? Levanta tu mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahí está. Muchas gracias. Gracias a Dios. No saben qué cantidad de gente levantó la mano. Estamos tan felices. Valió la pena. Bienvenidos hoy a la familia de Dios. Lean la Biblia todos los días en los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y oren todos los días. Orar es platicar con Dios. Rezar es repetir oraciones memorizadas. Orar es platicar, decirle lo que hay en tu vida, lo que hay en tu corazón. Yo los felicito desde lo más profundo de mi corazón. Cuéntale a alguien en esta noche, a tu familia, lo que acaba de pasar. A lo mejor les puedes decir: no sé mucho, pero hoy Jesús entró a mi corazón. Aleluya. Hoy Jesús está en mi vida. Que tengan mucha paz. Y todavía no nos despedimos. Ya falta poquito. Aguanten el pavo y el bacalao. Dios los bendiga.